Qué gusto estar aquí con todos ustedes. Estamos entrando en una nueva época del año donde empieza a estar más fresco, ¿no? Yo sé que muchos están más contentos cuando está más fresco. Cuando se empieza a poner más frío, entonces otros empezamos a temblar, como yo, porque soy muy friolento. Pero gracias a Dios por cada temporada, cada clima que vivimos. Pues vamos a ver algo que Dios puso en mi corazón hace unas semanas, y es que Dios quiere que aprendamos de su sabiduría en medio de las circunstancias difíciles. Curiosamente, creo que el cristiano promedio normalmente tiene la impresión de entre más tiempo lleve la fe, van a haber menos pruebas. O tal vez las pruebas van a ser más fáciles. O tal vez tenemos también la impresión que como creyentes, que mientras más nos acercamos a Dios, nuestro caminar va a ser más cómodo. ¿Han escuchado eso? Si tú acércate a Dios y se acaban los problemas. No va a haber problemas. Todo va a ser color de rosa. Yo lo he escuchado muchas veces, y es tan triste que mucha gente se desanima cuando llegan las pruebas, ¿no? Sabiendo que las pruebas es parte de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas para formarnos. Tenemos la impresión de que Dios va a recompensar esa fidelidad con paz absoluta. ¿Y saben cuándo va a pasar eso? Cuando Cristo venga. Hasta que Cristo venga. Mientras estemos aquí, Cristo se los dijo a sus apóstoles y a través de toda la palabra aprendemos que Dios se manifiesta a través de las pruebas. Dios nos enseña a través de las pruebas. Nosotros le conocemos a Dios a través de las pruebas. O sea que las pruebas no son simplemente para que la pasemos mal. Dios las ocupa. ¿Para qué? Para que podamos conocerle más a Él. Les aseguro que sin pruebas muchos dirían, yo no necesito a Dios. Cuando llegan las pruebas es cuando decimos, Señor, gracias por esta prueba porque te estoy viendo aquí. Fíjense, hay un pasaje en 1 de Pedro 6, el 1 de Pedro, capítulo 1, del 6 al 7, que dice lo siguiente. No está en las pantallas, pero es algo que se los voy a parafrasear. Dice, así que alégrense de verdad. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, así que alégrense en la verdad. Les espera una alegría inmensa. Pero antes de eso, dice, van a tener que pasar por muchas pruebas, por un breve tiempo. ¿Saben cuál es ese breve tiempo? Es el periodo de la vida. Es el periodo de la vida, es un breve tiempo. Ustedes se dan cuenta que ayer teníamos 15 años. Dice, pero ¿saben qué? Dice, su fe tiene que ser probada así como se prueba el oro y se pasa por fuego. Y su fe es mucho más valiosa que cualquier cosa perecedera. Dice, y esta fe les va a traer mucha alegría, mucha alabanza, gozo y honra. ¿Y saben qué dice al final? Y eso se los voy a leer así como está. Dice, estas tantas pruebas les traerán mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. O sea, ¿hasta cuándo? En otras palabras, hasta que Cristo venga. O sea, que hasta que Cristo venga nosotros tenemos una comisión. Estamos comisionados ¿a qué? A vivir en medio de las pruebas. Las pruebas no son malas, son la misión que Dios nos da y nosotros tenemos que empezar a sentirnos privilegiados de pasar por pruebas, pero no solos, sino con el Señor. Y saben que hay muchas historias en la Biblia donde podemos aprender sobre esta verdad. Y aunque vivimos con Dios y para Dios, tenemos que tener bien presente, aún no estamos en el cielo. Esa es una promesa que viene más adelante, donde realmente ahí sí no vamos a pasar problemas, pero mientras tanto en las pruebas que nos quede algo en la mente, Dios se manifiesta, Dios nos enseña y Él se glorifica. Yo quiero que aprendamos acerca de una historia que a mí hay muchos hombres en la Biblia que a mí me impactan y son mis héroes. Y bueno, y de hecho en Hebreos 10 habla de los héroes de la fe. Este es un hombre que desde temprana edad, cuando era adolescente, lo arrancaron de su familia. Llegó un imperio, conquistaron esa ciudad, destruyeron Jerusalén. Y en esa situación mataron a sus padres, se lo llevaron a otro lugar, le enseñaron otra cultura, lo obligaron a
a tener otra cultura, a aprender otro idioma, le cambiaron el nombre. Tal vez ustedes ya están teniendo la idea de quién puede ser. Y después, porque él no quiso someterse a un sistema idólatra, a un sistema de gobierno corrupto, que iba en contra de los principios de Dios, lo metieron y le dieron una pequeña horneada. Ustedes ya saben quién es. ¿Quieren más pistas? Este hombre, hace unos 70 años atrás, perdió a sus padres, como le digo, y cuando llegó a Babilonia, se encontró con retos tremendos. Este hombre es Daniel. Y sí, efectivamente, Daniel fue echado a un horno de fuego, junto con sus amigos. ¿Por qué? Porque no se quiso someter a lo que la corriente del mundo lo estaba llevando, a lo que la corriente de Babilonia lo estaba llevando. Hoy sabemos y vivimos en Apocalipsis que Dios va a juzgar a Babilonia. Y no solamente Babilonia se refiere a esa ciudad de hace muchos años, sino el sistema en el que hoy estamos viviendo, ese sistema idólatra de perversión y de engaño. Entonces, este es Daniel. Él tenía todos los argumentos para poder estar tal vez enojado con Dios, amargado. Sin embargo, él no fue así. Su primer gran prueba fue cuando entró a ese horno de fuego. ¿Y saben qué? Dios podía haber dicho: hey, voy a evitar que pases por esa prueba. Voy a evitar que pases por el horno de fuego. ¿Pero Dios lo hizo? No, Dios permitió que entrara a ese horno de fuego. ¿Y saben qué pasó ahí? Que en ese horno de fuego, en esa prueba, vio al Señor, vio a Dios. Y eso es parte de la enseñanza que Dios nos ayuda a entender. En medio de la prueba vamos a estar viendo a Dios, junto con sus amigos. Entonces, eso es increíble, ¿no? Dios ocupa todas estas pruebas. No vean las pruebas como que, ay, es que estoy pecando y algo me pasó. No, Dios ocupa. Hay cosas que nosotros nos metemos en problemas. Eso es una realidad y tenemos que evitarlo. Pero Dios ocupa muchas de las cosas de la vida como una misión para llevar esperanza a otros, como una misión para cumplir sus propósitos. Entonces, hay un libro que dice dice, viviendo tu mejor vida hoy. Y hay cosas que cuando empezamos a ordenarnos en el Señor, empezamos a evitarnos cantidad de problemas que sí vivimos mejor. Pero realmente nuestra mejor vida hoy no es exactamente hoy, sino es en la esperanza cuando Cristo venga. Entonces, cada prueba tiene un propósito. Vamos a ver casi todo el capítulo 6. No les voy a pedir que se pongan de pie porque si no van a estar todo el tiempo así, parándose, sentándose. Entonces, vamos a leer del capítulo 6, el primer versículo. Pero antes de iniciar con eso, ¿se acuerdan que vimos una serie de proverbios y donde aprendimos qué es la sabiduría? La sabiduría que es, y lo dijimos en algo bien práctico. Daniel es un ejemplo de un hombre sabio. Y la sabiduría no es conocimiento. Conocimiento es saber la verdad, tener la verdad, pero aplicarla. O sea, conocimiento es tener la respuesta correcta, sabiduría es tener la actitud correcta. Conocimiento es tener todas las respuestas, repetir la verdad. Ustedes saben, hay mucha gente que se puede saber la Biblia, pero no la está poniendo en práctica. Entonces, una cosa es conocimiento, otra cosa es sabiduría. Y sabiduría es cuando aplicamos esa verdad a nuestra vida, guiados por los principios de Dios, por los parámetros de Dios. Entonces, eso es lo que hace Daniel. En todo el libro de Daniel, pero en esta última parte, que es una prueba durísima que él pasa también. Entonces, vamos a ver 5 palabras para que podamos también recordar 5 palabras que definen a Daniel en esta gran prueba que él pasa. La primera palabra es carácter. ¿Ok? Carácter. Vamos a ver Daniel 6, versículo 1, y lo voy a leer, ustedes lo pueden leer en las pantallas también. Es la Nueva Traducción Viviente. Dice: Darío el Medo decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia. Asimismo, el rey escogió a Daniel y a 2 personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. En otras traducciones dice que en él había un espíritu superior. ¿Y a qué se refiere con esto de que un espíritu superior, o que
o que Dios estaba con él, pues nada, no es nada más ni nada menos que el Espíritu Santo en él. El Espíritu Santo que nos capacita a ti y a mí para hacer diferentes cosas que a veces decimos, Señor, yo no puedo, pero a través del Espíritu Santo empezamos a hacer cosas que ni nos imaginamos. Eso es lo que aquí está diciendo, que él tenía una gran destreza administrativa y tenía ese espíritu superior comparado con los demás. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí cuando Dios nos dice que Daniel tenía carácter? Cuando está hablando de carácter, es que Daniel tenía el Espíritu de Dios en él. Y eso es lo que le ayudaba a ser diferente a los demás. Daniel no era un líder que estaba buscando codearse con gente de recursos, o con gente famosa, o con políticos, o bien con las masas simplemente para sacar algún provecho de ellos. ¿Han escuchado eso? Hoy vivimos eso, ¿no? Todos los políticos habrán algunas excepciones, todavía no me toca conocer a alguno, que no busque su propio beneficio, que no busque el beneficio de su gente, ¿no? Y aquí Daniel era un líder que no buscaba que lo buscaran, sino más bien era buscado porque él era un líder que, ¿saben qué? Reflejaba el carácter de Dios en su vida. Y eso es lo más importante que debemos tener nosotros en el cristianismo. La parte más atractiva del cristianismo es que hablamos de un Dios vivo, no hablamos, lo vivimos. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros vivamos. No que seamos admirados por cuántas casas tenemos, por el trabajo que tenemos, por la posición. Dios quiere que seamos líderes y realmente quiere que la gente vea que en nosotros Dios está vivo. ¿Está vivo en ti? Está vivo en nosotros, entonces nosotros tenemos que reflejar eso. Entonces eso era lo que Daniel reflejaba en esa época. Entonces les decía, Daniel está sirviendo ahí, ya llevaba 3 reyes, este era el tercero, durante un periodo de más o menos 70, 75 años, donde saben que muchos dicen, no, hoy en día, bueno, no voy a entrar en ese detalle, pero tenemos que involucrarnos en la vida pública y a veces en la política para poder ser sal a la tierra. Daniel estaba involucrado en eso, estaba involucrado con los altos jerarcas. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él y él estaba obedeciendo a Dios. Ahora él estaba lejos de su casa, habían destruido a su amada Jerusalén, había perdido a sus padres. Muy probablemente Daniel había sido castrado porque esa era parte de la tradición de toda la gente que servía a los reyes. Decía, en otras versiones dice incluso que le llamó el jefe de los eunucos. Entonces, lo que sí sabemos, tal vez eso no está comprobado, pero lo que sí sabemos es que Daniel fue un solterón, siempre estuvo solo. Y en esta época ya tenía casi, ¿saben cuántos años tenía? Casi 85 años. ¿Aquí alguien se siente viejo? Puros jóvenes, a ver. Hay quienes, sinceramente a veces hay quienes dicen, no, ya tengo 50 años, no está súper joven. Si tienes 70, 80, 90 años, está súper joven. Es joven. El mayor ejemplo lo vimos, ¿se acuerdan de nuestro amigo Mario Salazar? Que se graduó la semana pasada y está con el Señor. 94 años y él venía de Conroe hasta acá, manejando, solo, independiente. Entonces, estamos jóvenes y Dios nos va a pedir cosas a esta edad o tal vez más adelante. A los 85 años tal vez quisiéramos estar ya descansando, viendo hacia el mar, comiendo rico, pero aquí Dios le puso una tarea específica a Daniel. A tus 85 años, Daniel, vas a empezar a hacer esto y vas a seguir siendo testimonio a muchas generaciones. Entonces, Daniel tenía carácter, que era el Espíritu de Dios. La segunda palabra que define a Daniel es la integridad. Fíjense, decíamos que Nabucodonosor, en este caso Daniel, buscó líderes, ¿no? Y estaba buscando, y entre ellos estaba Daniel. Entonces, cuando se infiltró la noticia de que el rey iba a promover a Daniel por encima de los demás, sucedió lo siguiente, versículo 4. Dice, entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. O sea, los funcionarios están buscando tenemos que hacer algo para que Daniel no esté aquí, porque entonces no nos va a dejar transar a gusto.
no nos va a dejar hacer trampa a gusto, no nos va a dejar llenarnos nuestros bolsillos para nuestros propios intereses. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Le hackearon su computadora, sus correos de email, su celular, sus redes sociales, se metieron a sus cuentas de crédito, porque ahí saben que a través de mucha gente sabe, podemos ver el comportamiento de algunas personas de acuerdo a lo que compran, o pueden ver nuestro comportamiento de acuerdo a lo que compramos. Entonces ellos estaban inspeccionando a Daniel por todas partes, tanto en lo público como en lo privado. Y bueno, ya después que se pusieron a buscar, se juntan para compartir sus resultados y sin duda se empiezan a rascar la cabeza, ¿no? Sin duda, dicen con asombro, ¿no? No hay nada de qué acusar. Este era un hombre íntegro. Este era un hombre que no solamente lo investigaba en lo privado, sino en lo público. Y aquí es algo bien importante. Una cosa es parecer honesto en lo público y otra cosa es ser honesto en lo privado. Hay un comentarista que a mí me gusta mucho, se llama D.L. Moody, dijo una vez que la integridad es lo que una persona es en la oscuridad. O sea, en otras palabras, cuando nadie lo está viendo. Esa es la integridad. Cuando nadie te está viendo y tú sabes cómo te debes de comportar. ¿No sería grandioso ser como Daniel? Que Dios nos inspire, ¿no? Para ser más como Daniel. Y buscar esa integridad, que cuando nosotros tenemos esa integridad, Dios nos va a ocupar mucho más, con mayor autoridad y poder en su reino para su propósito. Pidámoselo al Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a ser íntegros, Señor. Señor, no permitas, mi Dios, que nosotros estemos caminando como cristianos, jugando a ser cristianos, Señor, jugando a que tú eres real, pero a veces no te creo, Señor. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Sería grandioso ser como Daniel, y yo me pregunto, ¿cuánto tiempo tardarían en nosotros si nos investigaran en encontrar algo malo? Porque mejor confesemos, ¿no?, delante de nuestro Señor. Y Él, precisamente a través de la confesión, es como Él nos va a traer sanidad. Ahora, ¿qué hicieron esos hombres entonces, ya que vieron que no encontraron nada, no había nada en Daniel? Versículo 5 dice, finalmente llegaron a la siguiente conclusión. Nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. O sea, en otras palabras, encontraremos una manera de usar su relación que tiene con Dios en su contra. Encontremos una forma. Que lo que hace Daniel sea lo mismo y sea lo que lo haga caer en esa trampa. Y en el versículo 6 dice, así que los administradores y los altos funcionarios se presentaron ante el rey y dijeron, que viva el rey Darío. Todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que en los próximos 30 días, todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. O sea, ellos le están proponiendo al rey, le están haciendo una propuesta que cualquier gobernador, nadie no dice que no, porque todos quieren ser adorados y adulados, ¿no? Entonces le propusieron, rey, te vamos a proponer como el Dios del mes. O sea, durante 30 días nadie va a poder adorar ni orarle a nadie más que a ti. Tú vas a ser el Dios del mes. Y pues bueno, pues se le hizo fácil a Darío decir, me parece bien. Entonces, hemos visto ya de Daniel su carácter, hemos visto su integridad, y ahora vamos a ver esa tercera palabra que lo define. Y esa tercera palabra se llama confianza. Confianza, que también podríamos decir convicción. En el 8 dice, ahora bien, su majestad, le dicen al rey, emita y firme esta ley de tal modo que no pueda ser alterada, una ley oficial de los medos y de los persas que no pueda ser revocada. Así que el rey Darío firmó la ley. Y aquí viene lo interesante. En el versículo 10 dice, sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre. ¿En dónde? En la habitación de la planta alta. O sea, no a plena luz del día. Dice, bueno, no a plena luz del día porque se ve que era un cuarto. Y dice, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba
3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias ¿a quién? A su Dios. Esa es la confianza que tenía Daniel, que a pesar que sabía que ya, lo estaban haciendo caer en una trampa, lo primero que hizo fue ir a orar. Ahora, Daniel era un hombre que creía en las profecías, creía en todos los profetas de los que habían vivido en el pueblo de Dios, y él había escuchado la profecía del profeta Jeremías, que decía que Israel iba a estar cautivo por 70 años. Y parte de esta oración que él oraba todos los días, 3 veces al día, era orar por la libertad de Jerusalén, por esa cautividad que estaban viviendo. Ahora, él sabía los tiempos. La pregunta aquí para nosotros, ¿estamos conscientes de los tiempos que estamos viviendo? Si no estamos conscientes de los tiempos que estamos viviendo, va a haber una falta de motivación para seguir en los caminos del Señor con un propósito eterno. Hoy estamos viviendo tiempos de proféticos. ¿Sí sabían o no? Estamos viviendo principios de dolores, estamos viendo lo que es Mateo 24 y van a empezar las situaciones de los juicios que vienen, que Cristo nos lo dice en su palabra. ¿Por qué? Porque Él viene pronto. Él viene pronto y es parte de lo que tenemos que hacer ahora nosotros, orar por la libertad de la gente que no conoce del Señor. Y si hay cosas en nosotros que tenemos que ser libres, hay que orar por eso. Entonces Daniel es lo que hacía. ¿Qué pudo haber hecho Daniel después que lo descubrieron? Oh Señor, bueno, tú sabes, Señor, mi corazón. Yo creo que en esta ocasión voy a cerrar mis ventanas para que no me vean. Pudo haber hecho eso. Oh Señor, yo he orado por más de 75 años. Si no oro 30 días, no va a pasar nada. Señor, tú sabes, tú me conoces. O también pudo haber dicho, bueno, pues me voy a ir, me voy a perder en el bosque y voy a orar ahí. Sin embargo, era tal la convicción y la confianza de Daniel que él dijo, yo voy a orar a mi Dios, cuésteme lo que me cueste, así sea la última vez que voy a orar. Esa es confianza. Esa es confianza en tener esa convicción de que pase lo que pase, Dios está en control. De que no tenemos que tener ese temor, esa a veces fe. Y eso nos sucede a todos, a todos nos pasa. A veces tenemos una fe de segunda mano y nos da miedo. Nos da miedo exponernos a la gente, a qué dirán. ¿Saben quién tenía una fe de segunda mano? Lot. Cuando iban junto con su hermano Abraham, iban de camino, Abraham le dio a escoger y Lot escogió irse al lado de Sodoma y Gomorra. Precisamente porque se quiso acomodar en toda la modernidad, en todo lo fancy. ¿Saben qué? Que se perdió y tuvo que salir huyendo de Sodoma y Gomorra y perdió a su esposa y casi perdió toda su familia. Dios quiere que hoy tengamos una fe como la de Abraham, como la de Josué. Josué dijo, yo no sé ustedes, pero yo y mi casa vamos a servirle al Señor. Cuando le dijo a las demás tribus, escojan. Entonces Dios quiere que tengamos esa fe como la de Daniel. Y podemos decirle también hoy al Señor, Señor, tal vez hoy no estoy tan orgulloso de mi fe cristiana. A veces soy doble cara, a veces pongo una cara en mi casa, otra en mi trabajo, otra en mi escuela, otra en la iglesia. Dios quiere que rompamos con eso. Si Dios te está hablando hoy a tu corazón, dile, Señor, ayúdame a romper con eso. Yo no me siento orgulloso de mi cristiandad, pero quiero ser más como tú. Ayúdame a ser como Daniel y tener esa confianza. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Y dijo Daniel, dice, él entró en su habitación y dijo, aunque pueda costarme la vida, lo estoy parafraseando, me voy a arrodillar, quizá por última vez, y alabar y agradecer a mi Dios. Y vamos a ver qué dice en el versículo 11, donde vemos que la trampa funcionó. Dice, entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. De manera que fueron directo al rey y le recordaron el decreto. Acuérdense, ¿no firmó usted una ley por la cual durante los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones? Sí, contestó el rey, esa decisión sigue en pie. Es una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Obviamente el rey no se había dado cuenta de lo que había sucedido y que le habían puesto una trampa.
Entonces Daniel pudo haber pensado, tal vez, que su vida terminaría pronto, ¿no? Y hay un comentario de otro escritor, se llama James Montgomery Boyce, que él escribió lo que Daniel dice, lo que Daniel creía, lo practicaba abiertamente, sin retirarse, sin retroceder, sin cambiar sus convicciones. Y luego él dice, oh, cuánto necesitamos ser más como Daniel, personas que abran sus ventanas y honren y oren a Dios ante un mundo que está cayéndose y un mundo que al mismo tiempo está expectante, observando quiénes son los que dicen y hablan de Dios y lo viven. ¿Quiénes son los que están creyendo en el Señor en medio de cualquier situación, en medio de cualquier prueba, en medio de cualquier horno de fuego, en medio de cualquier circunstancia? La gente quiere ver a Dios a través de nosotros. Entonces tengamos esa confianza. El 13 dice, entonces le dijeron al rey, ese hombre Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley, sigue orando a su Dios 3 veces al día. Al oír esto el rey se angustió mucho. Hasta se dijo, ¿y qué hice? Y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. Pasó el resto de su día buscando una manera de librarlo de ese aprieto. El rey se dio cuenta que lo habían engañado y ya no sabía qué hacer. Dice, esa ley no se puede revocar. El versículo 15 dice, por la noche los hombres volvieron a presentarse ante el rey, un poco para recordarle, ¿no? Si se le había olvidado. Dice, Su Majestad, usted sabe que según las leyes de los medos y los persas, ninguna ley firmada por el rey puede ser modificada. En otras palabras, no había solución. Ya estaba dado el decreto, el edicto. Estaba leyendo también que hoy han encontrado algunos fosos de leones en el Medio Oriente, y algunos son cuadrados, otros son redondos. Algunos son cuadrados y desde afuera pueden manejar una puerta de hierro que caía, ¿no? Entonces los custodios podían estar seguros. Se han encontrado esas cosas interesantes, ¿no? Interesante que se está encontrando cada vez más evidencia de las cosas bíblicas en el Medio Oriente. El verso 16 dice, entonces finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. El rey le dijo, que tu Dios a quien sirves tan fielmente te rescate. ¿Y qué respondió Daniel? Fíjense, aquí es algo importante que también podemos aprender. Él no respondió, amén, amén, desde aquí declaro victoria y que la liberación va a ser porque así tenemos un Dios poderoso. ¿Saben qué hizo Daniel? Él no dice nada, se quedó callado. ¿Por qué se quedó callado? Daniel sabía que probablemente podía perder la vida. Daniel sabía que Dios lo podía hacer, pero también sabía que Dios podría no hacerlo. Y es algo aquí donde en nuestra confianza debe ir más allá de los resultados que nosotros esperamos. Nosotros como cristianos también debemos de dejar de hablar de parte de Dios cuando Él no ha hablado. Me ha tocado muchas veces que la gente dice, no, es que Dios dijo esto, y luego no pasa y la gente se siente súper frustrada, ¿no? Dicen, según me había dicho que Dios. Pero a veces hay esa tendencia, ¿no? A querer hablar y decir lo que Dios no nos ha dicho. Aquí Daniel se queda callado. Y este hombre de 85 años estaba confiado en su Dios, pase lo que pase. ¿Qué tan valientes somos nosotros? ¿Hemos tenido miedo últimamente? ¿Hemos tenido miedo alguna vez? Yo creo que todos hemos tenido miedo. Tal vez cuando nos corrió el jefe, o cuando nos iba a correr el jefe, cuando nos amenaza el jefe, cuando se va tu hijo de casa, cuando tu hijo toma malas decisiones, cuando te dan un mal diagnóstico. Todos podemos pasar. Y Daniel era un hombre común y corriente, también tenía temores. Y puede ser que él tuvo temor, pero confió. Y confió y dice, pase lo que pase, yo voy a seguir adorando y honrando a mi Dios. En el versículo 18 dice, luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno. Rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir en toda la noche. Muy temprano, a la mañana siguiente, el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Cuando llegó allí, gritó con angustia, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Wow. ¿Habría estado espantado Daniel? Probablemente, yo creo era un humano, ¿no?
Como humano todos podemos tener ese temor, ¿no? Habría caído de rodillas en el pozo y esperar tapándose los oídos, esperar a que el león o los leones lo atacaran. Sin embargo, me imagino que él oyó la puerta de hierro levantándose y cuando de repente se oyó un silencio que a cualquiera hubiera espantado. Y yo me imagino a Daniel que sentía tal vez que se le acercaban los leones y sentía la melena en su piel y tal vez el león olfateándolo con su nariz húmeda. ¿Pueden imaginar esa escena? Cuando Daniel levanta los ojos, cuando levanta la cabeza, no solamente estaban los leones calmados, sino que había un ángel ahí. Y es aquí la misma situación con Daniel. El Señor pudo evitar que entrara con los leones. Pudo evitar eso. Sin embargo, Dios dijo, no, vas a estar ahí y yo me voy a glorificar con tu fe, con tu confianza. Y estaba un ángel ahí, no solamente para cerrarle la boca a los leones, sino para acompañar. Entonces eso es parte de lo que Dios nos está diciendo. Vamos a pasar por pruebas, sí, pero tenemos que confiar en el Señor. Entonces, Daniel no solo nos demostró sabiduría con su carácter, no solamente con su integridad, con su confianza, sino que también la cuarta palabra con la que lo puede describir es humildad. El 21 dice, y Daniel contestó, que viva el rey, mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. ¿Se imagina la sorpresa de todos los funcionarios y del rey? Está vivo, no le salió, no les funcionó su trampa, está vivo. Y aquí, ¿por qué podemos aprender también de Daniel su humildad? Porque muchas veces nosotros como cristianos podríamos, a veces somos, y lo digo a veces con dolor, yo lo he hecho y me ha pasado, a veces como que nos sentimos más que los que no son cristianos. ¿Les ha pasado a ustedes como que se sientes más santo? Como que sientes que es que mi Dios está de mi lado y no del tuyo. ¿Saben qué? Daniel pudo haber contestado arrogantemente, ¿no? ¿Cómo que mi Dios es capaz? Pues si yo soy su apóstol, si yo soy su profeta. De hecho, yo estuve aquí bien tranquilo, no sé, yo lo veo medio desvelado. Yo dormía justísimo como bebé. No pudo haber actuado de una forma arrogante, o bien como una indiferencia. Sí, mi renombre, estos gatitos. Mira, ahí le puse Tom, el otro es el Pelusa, y por ahí está Garfield. Porque debería de venir más seguido, mi rey. A veces así nos pasa a nosotros, ¿no? Y actuamos nosotros con arrogancia, como si, porque conocemos del Señor, somos más que los otros. Y lo único que ha tenido Dios con nosotros es misericordia. Somos tan pecadores como cualquiera que está afuera, y Dios quiere que vengan y que estemos aquí todos los pecadores. Cristo dijo, yo vine por los enfermos, no por los sanos. Entonces, esa es la humildad con la que Dios quiere que empecemos a actuar y a movernos. ¿Para qué? Para que también la gente pueda ver que Dios vive en nosotros a través de la misericordia y del amor. Tristemente conozco mucha gente que no quiere saber nada de Dios. ¿Saben por qué? Por nuestro testimonio. No se quieren acercar al Señor cuando tienen esa necesidad y saben que Dios está ahí. Ahora, leí esta historia, o sea, hablando de la humildad, leí sobre la historia de un conductor de camiones que se para en el camino, en la carretera, y ustedes saben que los camioneros se paran en la carretera y siempre van a comer a lugares así, están en su camino. Y este era un hombre delgado, flaquito, chaparrito, muy pequeño, y dice que comió y de repente vio que entraron 3 hombresotes enormes con sus chamarrotas, sus Harleys. ¿Han visto esos que llegan con sus Harley Davidson y con cara de malos, ¿no? Con cara de pocos amigos? Llegaron, vieron a este señor y dice que se empezaron a burlar de él y le tiraron su comida y le dijeron, ¿este niño qué hace aquí? Y total que este señor se paró sin decir nada y silenciosamente fue, pagó su cuenta, y estos seguían riéndose y le dicen a la mesera, no es muy hombre,
Y la mesera, volteando por la ventana, dice: pues creo que tampoco es muy buen conductor porque acaba de pasar por 3 motocicletas que estaban ahí estacionadas, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos, ¿no? Pues se lo merecen. Queremos la venganza. Sin embargo, aquí Daniel nunca pensó en venganza. Nunca pensó en vengarse. ¿Saben quién le dio la venganza al Señor? Dice que después el rey mandó a todos los que estaban en contra de Daniel, los echó al foso. Y dice que todavía no caían al foso cuando los leones ya estaban reclamándoles, ¿no? Pues se habían quedado con hambre. Entonces, eso fue lo que hizo Dios, y fue la respuesta de Dios a la humildad de Daniel. La última palabra es legado. Con esto vamos terminando con esta palabra. Y saben que ese legado de Daniel es un legado impresionante, porque entre otras cosas su influencia fue una influencia tremenda en este rey Darío y en el rey Nabucodonosor. Los dos reconocieron a Dios, se entregaron a Dios y se arrodillaron y dijeron lo siguiente en el versículo 26, dice: los dos casi declararon lo mismo en diferentes versículos, dice: porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. ¿Lo creen? Ese es nuestro Dios vivo, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Esos dos reyes, que eran tan perversos, reconocieron a Dios. Y eso es parte del legado de Daniel, que su testimonio hizo y cambió no solamente a esos reyes, sino también tuvo trascendencia en las siguientes generaciones. Otro legado de Daniel se encuentra en las profecías. Él profetizó cuando Cristo iba a ser que Cristo iba a ser muerto, que Cristo iba a ser sacrificado, al igual que lo hizo Isaías. Hay una profecía que a mí me impactó, que leí, que Daniel profetizó que 483 años después de la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, después que se reconstruyó, mandado por el rey Artajerjes, y después, ustedes se acuerdan de un tal Nehemías, que Nehemías llegó y vio y escuchó esa profecía y dijo: ya es tiempo, y empezó a construir y reconstruyó en Jerusalén. Bueno, 483 años exactamente después, llegó Jesucristo entrando por Jerusalén, y toda la gente decía: Hosana al Rey que vive hoy, Hosana al Rey de las alturas. Entonces, las profecías de la Biblia se cumplen. Y ojo, estamos viviendo en tiempos proféticos. Después también, el otro legado de Daniel fue que continuó de generación en generación su legado. Y saben, ustedes han escuchado también la historia de los sabios de Oriente, mejor conocidos como los Reyes Magos, que ni son reyes ni son magos. En realidad, ellos atendían a los reyes cuando eran allí coronados en el área de Oriente, y era de la tribu de los magos. Pues ni eran reyes ni eran magos, eran sabios. Pero ellos fueron influenciados en esa época cuando Daniel estuvo ahí. Y ellos llegaron y estaban listos cuando dijeron, en Mateo 2:2 dice: habiendo viajado durante casi un año, preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que había nacido? ¿Dónde está el Mesías profetizado por quién? Por Daniel. Y él les enseñó. Ellos estaban listos, estaban preparados para su venida. Ellos ya eran creyentes. Influenciaron en un área en Babilonia donde había la peor perdición, perdurar por generaciones y generaciones. Esto mismo que hizo Daniel. Hemos hablado de Daniel, de su carácter. ¿Por qué su carácter? Porque Dios estaba con él, el Espíritu Santo estaba con él, y eso es lo que hacía tener un carácter de un hombre de Dios. Después hablamos de ¿qué? De su integridad. Gracias para los que no se durmieron. De su integridad. ¿Sí? Fue un Dios, bueno, él agradó a Dios a través y adoró a Dios a través de su integridad. ¿Por qué? Porque también era un hombre que tenía confianza y convicción en su Señor. No en el mundo, no en los demás, en lo que se mueve. Tenía confianza y convicción, tenía humildad. Él dijo en ese versículo: gloria a mi Rey. Y, ¿cómo dijo aquí? En ese último versículo, que dijo: viva el Rey.
Y gracias a mi Dios. Dice, pues el Dios viviente permanecerá para siempre su reino. Bueno, eso fue lo que dijo Nabucodonosor, pero él exaltó a Dios y exaltó también y reconoció al rey, incluso se humilló delante del rey. Entonces, Daniel también nos habló aquí de su humildad y de su legado. Ese testimonio puede ser para cada uno de nosotros. Ese legado puede empezar en cada uno de nosotros, en nuestras casas, en nuestra colonia, en el lugar donde nos movemos.